Hola estudiantes de cuarto año, bienvenidos a esta nueva clase virtual. Vamos a seguir avanzando con el temario del año. Estamos ya en condiciones de hacer el trabajo práctico número 9. Con respecto al trabajo práctico número 9, vamos a trabajar varios conceptos, entre ellos todo lo que tiene que ver con lo que vamos a llamar las formas sociales. ¿Qué son las formas sociales? Las formas sociales tienen que ver con cómo ejercemos los seres humanos nuestra capacidad de sociabilidad. Em, Todos nosotros, desde el momento que nacemos y hasta el momento en que nos morimos, desarrollamos cualidades propias que tienen que ver con aquello que nos va a diferenciar del resto de los otros seres humanos y que tienen que ver con lo que vamos a llamar personalidad. Bien, esa personalidad, al momento de constituirse, o sea, al momento de ir desarrollándose, va recibiendo aportes de diferentes lados. Nuestra personalidad recibe primero aportes de nuestra familia, por lo tanto, hay determinados gestos, costumbres, modos, en donde nosotros terminamos directa o indirectamente imitando a nuestros padres. La personalidad también recibe aporte de el entorno cultural que nosotros tenemos. ¿M? Eh, Nuestra personalidad va a tener una muy fuerte influencia por el hecho de haber nacido en la sociedad argentina. ¿M? Por ser parte de la civilización occidental, eh, todo eso va conformando. Pero por último, la personalidad también recibe aportes de lo que es nuestro entorno social. A medida que nosotros crecemos y, como generalmente ocurre, se entra en conflicto con los mandatos familiares, y se empiezan a expandir nuestros horizontes, empezamos a recibir influencias de fuera del ambiente familiar. La forma en que nosotros nos vinculamos con ese entorno es lo que vamos a llamar formas sociales y que van a ir contribuyendo al desarrollo de nuestra personalidad. Básicamente, las formas sociales están integradas por tres. La podemos dividir en tres: categorías, agregados y grupos. ¿Qué diferencia a cada una de ellas? Primero, la diferencia es si son estructuras mentales que solamente pueden existir en el momento que se les da entidad, que es el caso de las categorías, o que sean reales, como los agregados y los grupos, o sea, que puedan tener anclaje en la realidad, pero que tengan una durabilidad en el tiempo mayor o menor. Y en ese caso nos encontramos a los agregados que tienen una corta durabilidad en el tiempo y lo que llamamos grupos sociales, que son los que tienen una prolongación y una durabilidad en el tiempo. Bien, como decíamos, las categorías son formas imaginarias que solo existen cuando se les dan entidad, ¿sí? Em, ¿A qué nos referimos con esto? ¿Sí? Yo, si yo camino por la calle, ¿m? Si yo camino por la calle, salvo que tenga códigos simbólicos, ¿m? Si recuerdan cuando hicimos el trabajo sobre la cultura, hablamos del código simbólico. Bien, salvo que yo tenga códigos simbólicos expresos en la persona, ¿m? Eh, yo no puedo saber eh, qué gustos musicales tiene esa persona, qué religión profesa, o si es creyente o es ateo. Eh,
yo no puedo saber cuál es la inclinación sexual de una persona con solo hecho de mirarla por la calle. Yo veo personas caminar por la calle. ¿Mm? Entonces, ahí es donde aparecen las categorías. ¿Mm? Cuando se le da lugar a que exista como entidad, aparecen las categorías. Y por ese motivo decimos que un ejemplo de categorías sociales son las minorías. ¿Cuándo aparece la minoría? Cuando la minoría necesita diferenciarse, ¿m? Y necesita mostrar que existe. ¿M? Entonces, a partir de ese momento, toma entidad. ¿M? ¿A qué llamamos minoría? ¿M? A un grupo reducido de personas frente a una sociedad mayoritaria. Otro ejemplo es la opinión pública. ¿M? Cuando dicen los encuestadores sostienen que el tanto por ciento de la población votaría por tal candidato. Y ese tanto por ciento es una entidad mental. ¿M? O sea, ¿dónde está realmente ese porcentaje de personas? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es un invento del encuestador? ¿M? Y otro ejemplo de categorías son las formas de dividir las sociedades que no necesariamente tiene que depender de riqueza y pobreza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden existir formas de división rígida de la sociedad, que es cuando existen, por ejemplo, las castas sociales. ¿M? El ejemplo más concreto de esto es la sociedad de la India, que es una sociedad rígida, donde todavía hay castas. ¿M? Eh, entonces, la pertenencia a la casta se da por nacimiento y no puede haber mezcla. ¿M? Y entonces el que pertenece a una casta inferior, pertenecerá a esa casta inferior toda su vida y pertenecerán sus hijos, sus nietos, etc. Los estamentos es una forma de dividir la sociedad por oficios. Esto era, por ejemplo, una costumbre en la Edad Media, cuando existían lo que se llamaban las corporaciones de artesanos. ¿M? Entonces, cada, cada grupo de artesanos se unía en función del oficio que practicaba. ¿M? Entonces, por ejemplo, hay ciudades de Europa, esto se ve sobre todo en algunas ciudades italianas todavía, que tienen nombres de oficios. ¿M? Y se llama calle de los carpinteros, calle de las hiladoras, calle de los tintoreros. Y eso es porque en la Edad Media las corporaciones de artesanos vivían todas en la misma calle, ¿m? Porque era un núcleo, ¿m? O sea, era un conjunto de personas que se unía corporativamente para protegerse, defenderse, etc. Y finalmente tenemos la categoría de clase social, que, como ya hemos visto en el trabajo 7 y 8 que hemos hecho, ¿m? Gracias a existir el concepto de movilidad social, se pueden dar dos situaciones. ¿M? Una es que una persona pueda ascender socialmente, ¿m? Y llegar a la clase alta, o descender, ¿m? Que es cuando se produce un proceso de pauperización y una persona se empobrece. ¿M? Bien. Ahora, ¿pero por qué las clases sociales son formas imaginarias que solo existen cuando se les da entidad? Es porque, concretamente, en realidad, eh, si no existiera hoy, gracias a los medios de comunicación, lo que llamamos fenómeno de mostración separado, en donde yo veo y me comparo con el otro, y veo lo que tiene el otro, y entonces comparo con lo que yo no tengo. Si, si no existiera eso, probablemente no existirían odios y rivalidades. ¿M? Eh, Hay comunidades rurales en el interior de nuestro país en donde eh, uno
ve la forma de vida de las personas y automáticamente puede inclinarse a pensar qué pobres que son. Y ellos no lo viven como una pobreza, no lo ven como una pobreza. Por eso es que son formas imaginarias. Luego tenemos los agregados, que como dijimos anteriormente, los agregados son conjuntos de personas cuya durabilidad en el tiempo es breve. Y vamos a distinguir a 6 ejemplos de agregados que son los que más usualmente se dan en todas las sociedades. En primer lugar tenemos lo que se llama la muchedumbre. ¿Qué es una muchedumbre? Es un conjunto de personas que están en un mismo lugar, en un mismo tiempo, sin un motivo aparente para estar juntos. Todas las personas que transitan una calle, por ejemplo, es una muchedumbre. Ahora, cuando yo tengo un conjunto de personas que están en un mismo lugar, en un tiempo determinado, con un fin recreativo o de esparcimiento, o por ejemplo, un conjunto de personas viendo un recital de una banda de música, del gusto musical que sea, es una multitud. Cuando el conjunto de personas están reunidas en un lugar y en un tiempo determinado, con el fin de dar su aprobación o su rechazo sobre algo, entonces estamos frente a una manifestación. Esos son los casos de los conjuntos de personas que se reúnen en la vía pública para aprobar o rechazar un gobierno, para protestar por una medida considerada arbitraria, para encaminar un reclamo. Por ejemplo, los grupos ambientalistas, ¿sí? Cuando hay una manifestación para hacer evidente una situación con respecto al ambiente. Cuando yo tengo un conjunto de personas reunidas en un lugar y un tiempo determinado, y el objetivo de ese conjunto de personas es aprobar o rechazar una propuesta, estamos ante una asamblea. Y cuando yo tengo un conjunto de personas reunidas en un lugar y en un tiempo determinado para recibir un tipo de información o que se le sea comunicado algo, estamos frente a una audiencia. Acá hay una salvedad que vale la pena hacer con respecto a la audiencia. ¿Por qué? Porque nos puede pasar que la audiencia esté al mismo tiempo, pero que no esté todas en el mismo lugar. Todas las personas que están mirando un programa de televisión o escuchando un programa de radio son una audiencia televisiva o radial, pero no están juntos en el mismo lugar. Está cada uno en su casa. O está cada uno en un lugar diferente. Uno sabe, por ejemplo, hay personas que acostumbran juntarse en un restaurante o en una confitería a mirar un partido de fútbol, por ejemplo. Bueno, esa es una audiencia televisiva para ver un partido de fútbol, pero no están todos juntos en el mismo lugar. Por último, la turba es un conjunto de personas reunidas en un lugar en un tiempo determinado, con un alto nivel de sensibilidad que puede provocar que el conjunto de personas termine realizando actos violentos. Eso es la turba. Por ejemplo, cuando un grupo de personas muy enojadas atacan un edificio a piedrazos en rechazo de algo que ocurrió. Y finalmente tenemos lo que se llaman los grupos sociales. Los grupos sociales son conjuntos de personas que se prolongan en el tiempo, es decir, que la durabilidad del conjunto de personas
se mantiene en el tiempo y se prolonga más allá del tiempo, ¿sí? Es decir, que no hay una duración corta, como es el caso de lo que ocurre en los agregados. Los agregados son en un tiempo, en un lugar, se reúnen, ocurre el hecho que motivó la reunión y se disgrega. En el caso de los grupos, no, ¿sí? Bien. Y acá nosotros vamos a observar, revean en este sentido, en el cuadernillo ustedes van a ver que tienen diferentes definiciones de grupos. ¿M? Y yo me quedé con tres de esas definiciones. Hay varias. Yo me quedé con tres porque justamente la idea es profundizar estos porque son los más relevantes. ¿M? Bien, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de grupos, lo que nos vamos a encontrar es que existen grupos sociales en donde lo que nosotros realizamos es recibir las primeras normas de convivencia. Por ejemplo, la familia. Entonces, en esos casos es donde nosotros hablamos de un grupo primario. En los casos en donde nosotros recibimos otras normas de convivencia o profundizamos las normas de convivencia, ya hablamos de grupos secundarios. Después tenemos lo que se llaman los grupos fundamentales. Y dependiendo de cada sociedad, grupo fundamental, ¿cuál será? Aquel grupo que sostiene o mantiene los códigos simbólicos o los valores sociales de esa sociedad determinada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, grupos fundamentales en algunas sociedades pueden llegar a ser los grupos políticos, a los grupos de actuación política, como los partidos políticos. En otras sociedades pueden ser más importantes o fundamentales los grupos religiosos. Y entonces tendrá más preeminencia las iglesias o los diferentes cultos que existen. Este, en otras sociedades tendrán más relevancia los grupos culturales. Entonces estaremos frente a sociedades que tienen una mayor valoración o una mayor preeminencia con respecto al arte. Bien. Y por último tenemos lo que se llaman los grupos de referencia, a los cuales los dividimos en dos, los comparativos y los normativos. Y este es el punto clave porque sobre esto es sobre lo que vamos a trabajar en este trabajo número 9. Si ustedes se fijan, el trabajo número 9 se va a llamar tribus urbanas. ¿Qué es una tribu urbana? Es justamente un grupo de referencia. Bien, ahora las tribus urbanas pueden ser de dos tipos. Pueden ser grupos de referencia comparativos o grupos de referencia normativos. ¿Qué diferencia hay entre cada uno? El grupo de referencia comparativo se genera en torno a la figura de un líder a través del cual se realiza una imitación. Entonces, todos los integrantes del grupo lo que aceptan es vivir manteniendo el estilo de vida del líder elegido. ¿Sí? Un ejemplo acá en la Argentina sería la iglesia maradoniana, en donde se da culto al dios Maradona, por ejemplo. Eh, el caso, por ejemplo, de los seguidores de Bob Marley. Entonces escuchan su música, siguen su estilo, visten igual, se peinan igual con rastas. Los grupos normativos, en cambio, los grupos normativos son aquellos que en vez de tener un líder al cual seguir, siguen una especie de código o normas o reglas. Entonces, si yo respeto estas reglas, soy miembro del grupo. Eh, ahí
es donde aparecen otros tipos de tribus urbanas, que son los que han ido fluctuando, porque también hay tribus urbanas que han sido efecto o consecuencia de la moda. Eh, a finales de la década de los 90, comienzo de los años 2000, los primeros años del siglo XXI, hubo una fuerte moda y una competencia entre tribus urbanas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, entre los emos y los flogger. Entonces uno veía jóvenes con un peinado tapando uno de los ojos, por ejemplo, o veía chupines de colores fluo por todos lados. Bien, eh, la idea en realidad es que la tribu urbana perdure en el tiempo. La tribu urbana perdure en el tiempo. Hay tribus urbanas que han perdurado en el tiempo y que se han vuelto generacionales. Y entonces, por ejemplo, hay 3 generaciones de una familia como parte de esa tribu urbana. Ese es el caso, por ejemplo, de los Stones, o como se les dice en la Argentina, Rolingas. Este, es una tribu comparativa porque sigue a la banda Rolling Stones, fundamentalmente tratando de mirar e imitar el estilo de vida, no solamente del cantante de la banda, de Mick Jagger, sino de el guitarrista, Keith Richards, y ser Stone es un estilo de vida, pero es un estilo de vida en función de una imagen. Ser gótico o dark, em, ser friki, es ser parte de una tribu urbana. Y ustedes saben, por ejemplo, está la rivalidad entre los seguidores de Star Wars y los seguidores de Star Trek. Y van a las convenciones, rivalizan, discuten cuál es mejor. Eh, eso es ser friki. Cuando hay transformar por ejemplo, la cultura Jedi, transformarla en un estilo de vida para la persona. Bien, esto es todo por ahora. La idea es empezar a elaborar el trabajo número 9. Cuando les llegue la notificación, van a tener la fecha de entrega del correspondiente trabajo. Bien, como decía, esto es todo y nos despedimos hasta la próxima clase.